Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025, y lo que está a punto de desvelarse no es solo un avance tecnológico, sino un terremoto legal, que sacudirá los cimientos de cómo las grandes compañías de inteligencia artificial han operado hasta ahora, redefiniendo la propiedad intelectual en la era digital, y abriendo un nuevo capítulo en la constante batalla por la justicia en la innovación tecnológica. Esto no es solo una noticia, es una advertencia, una llamada de atención para todos los que creamos contenido y consumimos tecnología. Un grupo de escritores de renombre, entre los que se incluye la figura destacada de John Carreyrou, el aclamado denunciante del escándalo Theranos y autor del superventas Bad Blood, ha presentado una demanda de magnitud sin precedentes. Esta acción legal no se dirige contra una única entidad, sino contra un verdadero panteón de gigantes tecnológicos: Anthropic, Google, OpenAI, Meta, xAI y Perplexity. La acusación es clara y contundente. Estas empresas han estado entrenando sus poderosos modelos de inteligencia artificial utilizando copias piratas de sus libros, un acto que, según los autores, vulnera flagrantemente sus derechos de autor. Luego, cuando se le pide que escriba un texto con un estilo similar, o que resuma una trama específica, lo hace basándose en este conocimiento adquirido, sin que la fuente original sea siempre compensada. Las capacidades que estos LLMs exhiben en la práctica son asombrosas y multifacéticas. Primero, la generación de texto creativo. Esto significa que ahora puedes pedirle a una IA que escriba un cuento corto, un poema o incluso un capítulo de una novela. Por ejemplo, podrías pedirle que genere una historia de ciencia ficción al estilo de Isaac Asimov sobre colonias espaciales, y la IA produciría un texto sorprendentemente coherente y contextual. Antes, esto requería un escritor humano con talento y experiencia. Ahora, se hace en cuestión de segundos o minutos. La diferencia es abismal. Segundo, la resumir y sintetizar información compleja. Puedes alimentarle un informe científico de 50 páginas, o un libro entero, y pedirle un resumen conciso en un párrafo o 5 puntos clave. Antes, esto implicaba horas de lectura y análisis crítico. Ahora, se logra con un simple prompt. Tercero, la capacidad de responder a preguntas de forma profunda y contextualizada, extrayendo información de su vasta base de conocimientos para ofrecer explicaciones detalladas sobre casi cualquier tema, desde historia hasta física cuántica. Estas aplicaciones demuestran por qué el acceso a un corpus de datos amplio y diverso, incluyendo obras literarias, es tan valioso para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, estos modelos también tienen sus limitaciones actuales. Primero, las alucinaciones. A menudo generan información plausible pero completamente falsa, inventando datos, citas o hechos que no existen. Segundo, el sesgo. Si sus datos de entrenamiento contienen sesgos raciales, de género o culturales, el modelo los reflejará en sus respuestas, perpetuando estereotipos. Tercero, carecen de una verdadera comprensión del mundo o de conciencia. Solo son excelentes máquinas de predicción de texto. Los creadores de estos sistemas a menudo advierten sobre estos límites, enfatizando que no son oráculos infalibles. Y un punto crucial en el contexto de la demanda es su incapacidad inherente para atribuir fuentes de forma fiable. Aunque la IA aprende de millones de textos, no puede decirte qué párrafo específico de qué libro inspiró una frase o idea, lo que dificulta enormemente la compensación y la gestión de los derechos de autor. En comparación con sus competidores, todas las grandes empresas de inteligencia artificial se enfrentan a desafíos similares en cuanto a la adquisición de datos de entrenamiento y la gestión de los derechos de autor. Mientras que OpenAI pudo haber sido pionera en la popularización de los LLMs, Google, Anthropic, Meta y xAI han seguido de cerca, invirtiendo miles de millones en desarrollar sus propios modelos. La batalla no es solo por la supremacía tecnológica, sino también por el control de la información y la forma en que se accede a ella. Aunque algunos pueden tener enfoques ligeramente diferentes en cuanto a la limpieza de sus datasets, la realidad es que la necesidad de datos masivos ha llevado a una situación en la que la procedencia exacta de cada bit de información es casi imposible de rastrear. Esto hace que esta demanda sea un desafío sistémico para toda la industria, no solo para una empresa en particular, poniendo de relieve la necesidad de soluciones universales para un problema universal. El impacto de este litigio en la industria tecnológica podría ser monumental. En primer lugar,
La posibilidad de multas masivas y la creación de precedentes legales vinculantes obligarían a las empresas de inteligencia artificial a una reevaluación fundamental de sus estrategias de adquisición de datos. Esto podría significar un giro decisivo hacia fuentes de datos limpias y licenciadas, lo que a su vez aumentaría drásticamente los costes operativos y ralentizaría la velocidad de desarrollo. Podríamos ver un nuevo modelo de negocio donde las licencias de contenido se conviertan en una pieza central del desarrollo de la IA, otorgando a los creadores una posición de negociación mucho más fuerte. Este cambio podría alterar el equilibrio de poder en el sector, favoreciendo a las empresas que puedan permitirse adquirir grandes volúmenes de datos licenciados o que desarrollen modelos más eficientes con menos datos. Además, las ramificaciones se extenderían a varios sectores específicos. En la industria editorial, esta demanda podría redefinir el futuro de los libros y la compensación de los autores, estableciendo nuevos marcos para los derechos digitales y el uso de obras en el ámbito de la IA. Podríamos ver cómo las editoriales negocian directamente con las empresas de IA para licenciar sus catálogos enteros. En el periodismo, donde los artículos son también un recurso valioso para el entrenamiento de la IA, se plantea el dilema ético de cómo la IA utiliza las noticias sin erosionar el modelo de negocio de los medios. Los sectores de las artes creativas, que incluyen a escritores, artistas visuales y músicos, verían un fortalecimiento de sus derechos de propiedad intelectual, lo que podría conducir a nuevas oportunidades de colaboración y compensación, en lugar de ser meros proveedores de datos. Para la educación, la proliferación de contenido generado por IA, derivado de material protegido por derechos de autor, plantea preguntas sobre la originalidad y el rigor académico, obligando a reevaluar cómo se enseña y se evalúa en la era digital. Desde una perspectiva social y ética, este caso intensifica el debate entre la innovación, sin restricciones, y la protección de la propiedad intelectual. Plantea dilemas sobre quién se beneficia realmente del avance de la inteligencia artificial: las grandes corporaciones tecnológicas o los millones de creadores individuales cuyo trabajo alimenta estas máquinas. Se enfatiza la necesidad de marcos legales claros que garanticen una retribución justa y la protección del trabajo creativo. El uso justo, una doctrina legal que permite el uso limitado de material con derechos de autor sin permiso, se verá puesto a prueba hasta sus límites por la escala del entrenamiento de la IA. Si no se protege adecuadamente la propiedad intelectual, podríamos enfrentarnos a un efecto desalentador sobre los creadores, que podrían dudar en producir nuevas obras si saben que serán apropiadas sin compensación, lo que, a la larga, empobrecería el corpus cultural y de conocimiento disponible. La regulación es ya una cuestión de extrema urgencia en esta carrera tecnológica. El análisis de expertos de diversos campos subraya la complejidad y la trascendencia de esta demanda. Académicos del derecho, especializados en propiedad intelectual, están divididos sobre la interpretación del uso justo en el contexto del entrenamiento de la inteligencia artificial, con algunos argumentando a favor de la innovación y otros defendiendo a ultranza los derechos de los creadores. Éticos tecnológicos, por su parte, expresan una preocupación creciente por lo que ven como una explotación del trabajo creativo, destacando la asimetría de poder entre los autores individuales y las megacorporaciones de IA. Desde las asociaciones de autores y gremios de escritores, la reacción es de un apoyo unánime y enérgico a la demanda, que ven como una oportunidad histórica para establecer un precedente que garantice una compensación justa. Destacan figuras como la de John Carreyrou, cuya trayectoria como periodista de investigación le confiere una autoridad moral para liderar esta lucha por la transparencia y la justicia en el uso de la información. Este tipo de acciones legales son vistas como vitales para salvaguardar el futuro de la creación de contenidos. En la comunidad de desarrollo de inteligencia artificial, las reacciones son más heterogéneas. Algunos desarrolladores argumentan a favor de una liberación de datos, defendiendo que el acceso abierto a la información es fundamental para la innovación. Otros, sin embargo, reconocen la necesidad de fuentes éticas y sostenibles de datos de entrenamiento. Mientras tanto, la percepción pública sobre la ética de la IA está evolucionando rápidamente, con un creciente número de usuarios expresando su preocupación por cómo se entrena la inteligencia artificial y quién se beneficia de ella. Los foros especializados y las redes sociales bullen con preguntas sobre la justicia de estos modelos y la sostenibilidad a largo plazo de un ecosistema creativo, donde los autores no son remunerados por el valor que sus obras aportan a la inteligencia artificial. Mirando hacia el futuro, en el corto plazo, los próximos 6 meses verán una intensificación del proceso legal. Es probable que se presenten mociones iniciales, y quizás otras agrupaciones de creadores se unan a acciones similares, generando una ola de litigios. Las empresas de IA, en respuesta, podrían comenzar a anunciar iniciativas para el BES, suministro ético de datos,
o programas de compensación, como ya hemos visto con acuerdos de OpenAI, con algunas organizaciones de noticias. Es un movimiento estratégico para mitigar el daño reputacional y legal. En el medio plazo, es decir, en los próximos 1 o 2 años, podríamos ser testigos de nuevas legislaciones o de fallos judiciales significativos que establezcan un marco legal más claro para la inteligencia artificial y los derechos de autor. Esto podría llevar al desarrollo de modelos de IA, entrenados específicamente con datos licenciados y compensados, y la creación de mercados para datos de entrenamiento éticos. También podríamos ver cómo tecnologías como el blockchain se utilizan para rastrear la autoría y la atribución de contenido, facilitando la compensación. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia un cambio de paradigma fundamental en la relación entre la inteligencia artificial y la creatividad humana. Podríamos ver la emergencia de modelos de IA, que no solo sean herramientas, sino socios colaboradores para los creadores, compartiendo ingresos y atribución. Esto podría llevarnos a una redefinición de lo que significa la autoría y la originalidad en un mundo donde las máquinas son capaces de generar contenido sofisticado. Lo que antes era ciencia ficción, como la coexistencia de la creatividad humana y artificial en un marco equitativo, podría convertirse en una realidad gracias a estas batallas legales que buscan la justicia hoy. Recapitulemos. Un influyente grupo de autores, incluyendo a John Carreyrou, ha demandado a los mayores gigantes de la IA por entrenar sus modelos con material pirateado. Esto significa que el debate sobre la propiedad intelectual en la era digital ha alcanzado un punto crítico, cuestionando la base misma de cómo se construye la inteligencia artificial. En los próximos meses y años, veremos un endurecimiento del marco legal y una redefinición de la responsabilidad corporativa. Y a largo plazo, esta demanda podría forjar un futuro donde la creatividad humana sea justamente valorada y compensada en el ecosistema de la inteligencia artificial. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine la relación entre la tecnología y los creadores. La forma en que la inteligencia artificial funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la creación de contenido, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Este movimiento se produce en un momento de efervescencia legal en el ámbito de la inteligencia artificial, marcando un punto de inflexión decisivo en la conversación global sobre la ética y la legalidad del entrenamiento de modelos de lenguaje. La demanda actual no surge de la nada, sino que se inscribe en un contexto de creciente malestar y frustración entre la comunidad creativa. De hecho, este caso es una continuación y una intensificación de acciones previas, como la demanda colectiva ya existente contra Anthropic por violación de derechos de autor. En aquel litigio anterior, los autores expresaron una profunda insatisfacción con el acuerdo propuesto, el cual, si bien permitía a algunos escritores recibir una suma aproximada de $3.000 de un fondo global de $1.500.000, no lograba, a su juicio, responsabilizar adecuadamente a las empresas de inteligencia artificial por el uso de sus obras, consideradas robadas. Esto subraya que la insatisfacción no es solo por la compensación, sino por el principio de la apropiación indebida y la falta de rendición de cuentas. Las reacciones iniciales a esta nueva demanda son de una cautela expectante, pero con una clara esperanza por parte de los creadores de que, esta vez, se establezca un precedente más justo y significativo. Las expectativas previas sobre cómo se manejaría el copyright en la IA están ahora confrontándose con la cruda realidad de un sistema legal que intenta ponerse al día con la velocidad de la innovación. Un número cada vez mayor de autores está alzando la voz de manera unánime contra lo que consideran prácticas extractivas por parte de las grandes empresas tecnológicas. La queja central radica en la utilización de sus obras literarias como material de entrenamiento para modelos de inteligencia artificial, sin una compensación justa o en muchos casos sin compensación alguna. La demanda que nos ocupa señala explícitamente que el acuerdo anterior, el de $1.500.000 con Anthropic, lejos de beneficiar a los creadores, parece haber sido diseñado principalmente para proteger los intereses de las empresas de inteligencia artificial, permitiéndoles evadir una responsabilidad mayor por el uso de vastas cantidades de propiedad intelectual. Esto genera un ambiente de desequilibrio, donde el valor generado por el trabajo humano es apropiado por máquinas, mientras los creadores originales luchan por mantener su sustento. Es un dilema ético y económico que las empresas tecnológicas deberán abordar con seriedad si desean mantener la confianza de la comunidad creativa. Para entender la magnitud y la complejidad de este conflicto, es esencial retroceder en el tiempo y examinar el camino que nos ha traído hasta aquí. La génesis de la problemática de los derechos de autor en la inteligencia artificial se remonta a los primeros días del desarrollo de los modelos de lenguaje a gran escala.
allá por la década de 2010, cuando la ingesta masiva de datos se convirtió en la piedra angular de su entrenamiento. Inicialmente, la recolección de textos se hacía a menudo de manera indiscriminada, bajo la premisa de que más datos es mejor. Los primeros intentos de legislar o regular este uso chocaron con la ambigüedad de las leyes existentes, que no contemplaban la escala ni la naturaleza del tonio, aprendizaje, de una máquina. En 2018, con la irrupción de modelos como BERT, y más tarde GPT-2 y GPT-3, la necesidad de volúmenes colosales de texto se hizo imperativa. Las empresas recurrieron a grandes datasets públicos como Common Crawl, que contienen una vasta porción de Internet, incluyendo, inevitablemente, obras protegidas por derechos de autor, y en ocasiones, copias piratas. El punto de inflexión legal se produjo en un caso anterior, donde un juez emitió un dictamen crucial, que en lugar de resolver la cuestión, generó un vacío legal significativo. La sentencia establecía que, si bien el acto de entrenar modelos de inteligencia artificial con copias piratas de obras protegidas podría considerarse legal bajo la doctrina del ley, uso justo, en algunos contextos, lo que sí era categóricamente ilegal era la obtención inicial de esas copias. Esta distinción creó una zona gris donde las empresas podrían argumentar que no eran responsables de la forma en que el material llegaba a sus sistemas, siempre y cuando el entrenamiento en sí mismo fuera transformador. Este vacío legal es precisamente el que los autores intentan cerrar con esta nueva acción, buscando una mayor claridad y una rendición de cuentas directa por la fuente de los datos. La batalla por el copyright en la era digital no es nueva, pero la IA la ha llevado a un nivel de complejidad sin precedentes. La insatisfacción entre los creadores es palpable y se ha extendido como la pólvora. Muchos autores han expresado su profundo descontento con el acuerdo de $1.500.000 propuesto en la demanda anterior, argumentando que esta cuantía es irrisoria, y no refleja en absoluto el verdadero valor intrínseco de sus trabajos ni la magnitud de los beneficios económicos que las empresas de inteligencia artificial han obtenido al explotar sus textos. Un autor cuyo nombre no se ha revelado en los documentos públicos, afirmó de manera contundente: el acuerdo parece servir a las empresas de IA, no a los creadores. Esta sensación de ser infravalorados y de que su trabajo es explotado sin la debida recompensa ha alimentado un movimiento creciente de resistencia. Es una lucha por el reconocimiento del valor de la creatividad humana, en un mundo cada vez más dominado por la automatización. Otros competidores, como Apple o Adobe, también están explorando sus propios modelos de IA, y la forma en que aborden la adquisición de datos será crucial para evitar futuros litigios similares. La presión recae ahora en estas compañías para que demuestren un compromiso genuino con la ética y la propiedad intelectual. La demanda actual articula una perspectiva firme y desafiante, argumentando que las empresas de modelos de lenguaje, los denominados LLM, no deberían tener la potestad de extinguir reclamaciones de alto valor, es decir, demandas por infracción de derechos de autor, con un potencial de compensación significativo, mediante el ofrecimiento de una suma irrisoria. Para los autores, esto sería equivalente a permitir que las empresas eludan el verdadero coste de la infracción, convirtiendo la piratería a gran escala en un modelo de negocio viable disfrazado de innovación. La demanda pone de manifiesto una necesidad urgente y crítica: la creación y aplicación de un marco legal mucho más estricto y robusto, que esté específicamente diseñado para proteger los derechos de autor en el ámbito digital, y más concretamente, en el contexto de la inteligencia artificial generativa. Es una batalla fundamental por la justicia y la equidad en el panorama tecnológico emergente, buscando garantizar que el ingenio humano no sea simplemente una fuente de datos sin coste para las máquinas. Ahora bien, para entender cómo funcionan realmente estos modelos y por qué la piratería de datos es tan atractiva para ellos, debemos adentrarnos un poco en la explicación técnica, pero siempre de forma accesible. Los modelos de lenguaje grandes, o LLMs, como GPT de OpenAI o Claude de Anthropic, son redes neuronales masivas que se entrenan para predecir la siguiente palabra en una secuencia. Piensa en ellos como estudiantes prodigiosos que han leído billones de palabras. La tecnología base utiliza una arquitectura conocida como Cohn Transformer, que permite a la IA dar diferentes pesos a distintas partes de un texto de entrada, al generar una respuesta, enfocándose en la relevancia de las palabras y su contexto. Esto hace que las respuestas sean mucho más coherentes y contextualmente apropiadas que los modelos anteriores. La innovación clave es su capacidad de atención, que les permite comprender relaciones de largo alcance en el texto. Para que un LLM sea realmente bueno, necesita ver una cantidad inmensa y diversa de texto.
Imagina que la IA anterior era como un estudiante que solo podía leer libros de texto. Esta nueva versión es como un estudiante que además puede ver vídeos, escuchar podcasts, leer novelas de ficción y no ficción, y practicar con ejercicios interactivos. No es solo más información, es información de diferentes tipos, que se combina de formas completamente nuevas, permitiéndole generar contenido mucho más sofisticado. La arquitectura de estos sistemas es fascinante en su escala. Están estructurados en múltiples capas de redes neuronales, cada una especializada en detectar patrones cada vez más complejos en el lenguaje. Los componentes clave incluyen capas de codificación y decodificación, mecanismos de autoatención y capas de avance. Estos componentes se comunican entre sí a través de miles de millones, o incluso billones, de parámetros, que son los pesos, ajustados durante el entrenamiento que determinan cómo la red procesa la información. La inmensa cantidad de datos de entrenamiento es lo que permite que estos parámetros se ajusten, y que el modelo aprenda a representar una comprensión profunda del lenguaje humano. Para construir un LLM de última generación, las empresas necesitan terabytes, incluso petabytes, de texto. Libros, artículos científicos, páginas web, código, ensayos, y mucho más. Cuanto más vasto y diverso sea el corpus de entrenamiento, más capaz será el modelo. El proceso de funcionamiento de estos LLMs es un ciclo de aprendizaje constante. Durante el entrenamiento, el modelo consume inmensas cantidades de texto, palabra por palabra, intentando predecir la siguiente palabra en la secuencia. Cada vez que predice correctamente, fortalece las conexiones neuronales subyacentes. Cada vez que falla, ajusta sus parámetros para mejorar la precisión. Este proceso se repite billones de veces con billones de palabras. La diferencia con métodos anteriores es la escala y la eficiencia con la que estos modelos pueden aprender patrones complejos de lenguaje y semántica. El problema de la piratería surge porque, para lograr esta escala y diversidad, las empresas a menudo recurren a fuentes de datos que son convenientes o fáciles de obtener, que pueden incluir bases de datos de libros piratas o colecciones de obras sin licencia que se encuentran en línea. Un LLM lee un libro pirata de la misma manera que leería uno legal, ingiriendo su estilo, sus tramas, sus personajes.